Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Hoy les contamos lo que pasó esta semana en Hispanoamérica. Esto es de sur a norte, el resumen con las noticias de lunes 4 al viernes 8 de marzo de 2024. Y comenzamos con los países del Mercosur, donde en Argentina el lunes Reuters le dedicó una nota a la situación que viven 800 trabajadores luego de que el gobierno de Javier Milei ordenara la clausura de la agencia de noticias Telam, fundada en 1945. En la nota, Reuters explicó que los representantes del actual gobierno argentino consideran que la agencia se comporta como un órgano de propaganda política. Para el sindicato de periodistas, el cierre de Telam es un atentado a la libre expresión. Reuters también citó la opinión de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Argentina, que considera que sería mejor reformar la agencia de noticias, pero no desaparecerla. Siguiendo con el tema argentino, el martes Reuters puso en relieve la falta de programas sociales que mitiguen la pobreza económica en la que se encuentra sumido el 57% de argentinos. Al final de su nota, Reuters explicó que el gobierno argentino no quiso brindarle mayores comentarios cuando la agencia le envió preguntas sobre este tema de índole humanitaria. Por otro lado, la atención de los medios en Argentina estuvo centrada en las expectativas y especulaciones que generó el diálogo que el gobierno de Javier Milei les propuso a los gobernadores de provincias y que inició este viernes. Algunas notas incluso señalaron un discurso gubernamental menos confrontador. Y la semana terminó con la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, envuelta en una creciente ola de crímenes que llevó al gobierno a convocar un comité de crisis. La ministra de Seguridad de Argentina, Rosario Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyardo, solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas para pacificar la ciudad. En Uruguay, esta semana, el vicecanciller de este país, Nicolás Albertoni, se mostró orgulloso ante los medios al recordar que el viernes de la semana pasada, al cierre de la cumbre de países latinoamericanos y del Caribe, Uruguay fuera el único país que hizo pública su preocupación por las inhabilitaciones y persecuciones de opositores en Venezuela. Por su parte, el canciller Omar Paganini ve como algo muy positivo que demócratas y republicanos en Estados Unidos piensen en Uruguay a la hora de presentar ante el Congreso de su país la Ley de las Américas, un proyecto que busca integrar económicamente a los países latinoamericanos en el bloque de libre comercio existente en América del Norte. El Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay informó que la inflación uruguaya fue de 0,64% en febrero con respecto a enero. Infobae explicó que la inflación en este país se mantiene en los más bajos niveles en los últimos 18 años. Finalmente, Infobae informó que el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou brindó una entrevista el martes en el programa Telenoche donde defendió su reforma en educación, se felicitó por el aumento en el salario real de los uruguayos y aseguró que no piensa reelegirse. Me parece una frivolidad, dijo. En Paraguay, el gobierno del presidente Santiago Peña informó que su país tuvo 0% de inflación en el último mes. La información provino del Banco Central de Paraguay. La agencia Infobae explicó que si bien algunos precios del sector educación subieron, estos se compensaron con la reducción en los precios del sector alimentación y combustibles. En Bolivia, Prensa Latina publicó el lunes una nota sobre la fuga de prisioneros en un penal boliviano. Se trata de 17 delincuentes que huyeron con destino desconocido. En su lugar, las autoridades penitenciarias capturaron a 5 policías que habrían facilitado la huida. El martes, diversos medios informaron de los cambios ministeriales que realizó el gobierno de Luis Arce. Se trata de la renovación de las carteras de Desarrollo Rural y Tierras, Medio Ambiente y Agua, Minería, Educación y el Ministerio de Culturas.
Según indica Infobae, se trataría de un cambio ministerial propuesto por el sector social de los partidarios de Arce, quien declaró a los medios que está dispuesto a reactivar la economía del país sin el apoyo de Evo Morales. El miércoles salieron a las calles trabajadores del sector salud boliviano para oponerse a un proyecto de ley que, entre otros cambios, establecerá la jubilación forzosa a la edad de 65 años. Y el viernes, el diario Los Tiempos resaltó que 38 empresas están dispuestas a invertir en el litio boliviano. Con información de EFE, el diario citó a la presidenta de Yacimientos de Litio Bolivianos, Karina Calderón, quien especificó que se trata de empresas provenientes de la Unión Europea, Rusia, China y Argentina. Y ahora seguimos con la costa del Pacífico. La secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, estuvo en Chile el fin de semana pasado y aseguró que el comercio entre ambos países va a crecer gracias al litio y sus derivados. Aseguró que pudo confirmar la forma sustentable y ecológica con la que trabajan en el país sudamericano. Deutsche Welle informó que el gobierno chileno prohibió la participación de empresas israelíes en la Feria Internacional del Aire y del Espacio, la más grande en el rubro aeroespacial y de defensa en América Latina, que este año tendrá lugar del 9 al 14 de abril. A lo largo de la semana, medios chilenos informaron de la creciente oposición a esta medida entre políticos y militares chilenos y mencionaron que algunas empresas apelarán a la medida por considerarla discriminatoria. Y esta semana los medios informaron sobre la investigación y búsqueda que el gobierno chileno realiza ahora contra los autores del secuestro y asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda. Las autoridades chilenas confirmaron que se trata de un grupo de delincuentes de origen venezolano y aún investigan el motivo del asesinato. En el Perú, los medios fueron revelando una historia de amores, contratos, altos salarios y corrupción de funcionarios públicos que tenían como eje al ahora ex primer ministro peruano Alberto Otárola. Con 14 meses en el cargo, Otárola regresó al Perú desde Canadá a principios de semana y no le quedó de otra que presentar su renuncia este martes en una carta que difundieron todos los medios y que fue dirigida a la mandataria Dina Boluarte. En el evento de su renuncia, los medios informaron que Otárola acusó al expresidente Martín Vizcarra de ser uno de los autores de lo que llamó un complot organizado desde las sombras. Por su parte, Vizcarra respondió que él jamás ha participado en complots políticos. Según algunos medios, la Fiscalía General del Perú ya está tomando cartas en el asunto. CNN informó el jueves que el nuevo primer ministro peruano es Gustavo Adrianzen, quien se desempeñaba como embajador del Perú ante la OEA. Adrianzen fue ministro de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala. Y finalmente, diversos medios informaron que el Congreso peruano debatió el jueves la propuesta para inhabilitar a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia y terminó suspendiendo de sus funciones a 2 magistrados. La Junta Nacional de Justicia es el organismo encargado de elegir jueces y fiscales en el país y los magistrados inhabilitados ya presentaron una apelación ante la Corte Constitucional del país. Pasamos ahora a Ecuador. El lunes, Prensa Latina difundió la captura de varios jueces y un exlegislador por parte de las autoridades ecuatorianas que siguen en su lucha contra la corrupción y la delincuencia. Un total de 30 personas cayeron en un operativo denominado Caso Purga. El lunes, diversos medios informaron que el presidente Daniel Noboa estuvo en un encuentro de empresarios del rubro minero en Toronto, Canadá, donde el mandatario firmó acuerdos de minería responsable con inversionistas canadienses. La información destacada fue una línea de crédito de más de $80 millones que el gobierno canadiense otorgó al ecuatoriano para la reconversión energética, además de otras líneas de créditos para apoyar al Ministerio de Energía y Minas de Ecuador. Y para terminar la semana, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que el estado de excepción se mantendrá por 30 días más. El estado de excepción es el instrumento legal con el cual el gobierno ecuatoriano sostiene su guerra interna contra la delincuencia.
Ahora observemos el norte amazónico. Comenzamos por Colombia. El martes, AP informó que los botes cargados de migrantes volvieron a zarpar desde Necoclí, pueblo ubicado en la costa norte de Colombia, hacia la selva de Darién en dirección a Panamá. La agencia explicó que los propietarios de las embarcaciones habían detenido el traslado de migrantes hacia el Darién luego de que las autoridades colombianas detuvieran a 2 capitanes por no cumplir con las medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros. Los migrantes pudieron continuar con su viaje luego de que las autoridades y los propietarios de las embarcaciones se pusieran de acuerdo en llevar un registro de quienes están cruzando hacia Panamá. AP cita al final un reporte publicado en 2023 por Human Rights Watch, donde indica que el Clan del Golfo controla las operaciones del lado colombiano del Darién. Deutsche Welle informó el martes que una juez otorgó libertad condicional a Salvatore Mancuso, ex líder de las Autodefensas Unidas de Colombia y nombrado gestor de paz por el gobierno de Petro, para comenzar a negociar con el Clan del Golfo, nombre con el que ahora se identifica su grupo criminal. Esta libertad condicional depende aún de lo que decidan los jueces que siguen sus otras causas. Mancuso es considerado responsable de más de 75,000 crímenes, según informaron varios medios. Y diversos medios cubrieron las marchas organizadas por líderes conservadores para manifestar su oposición al gobierno de Gustavo Petro en las principales ciudades del país. Deutsche Welle resaltó que en esta manifestación se sumaron a las banderas colombianas las banderas de Israel e imágenes de Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele para subrayar el carácter conservador de los manifestantes. El gobierno de Venezuela decidió suspender la transmisión en su territorio del programa de noticias Deutsche Welle, acusándola de propagar odio contra Venezuela. Todo esto porque el país sudamericano apareció en una serie de investigación y contexto con información de Amnistía Internacional e Inside Crime, según explicó la casa de noticias alemana. La misma casa de noticias informó que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, declaró que las elecciones en Venezuela serán el 28 de julio. Sigue sin quedar claro si María Corina Machado postulará como representante de la oposición. Y el jueves, los medios difundieron que Diosdado Cabello, el número 2 de Venezuela, informó a los medios que el 7 y 9 de marzo surgirá el consenso que decidirá quién será candidato del partido de gobierno para las elecciones presidenciales. El viernes, diversos medios informaron que el gobierno venezolano invitó a la Unión Europea en calidad de observador de las elecciones próximas. Deutsche Welle recordó en su nota con información de AFP y EFE que en meses previos el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, había calificado a la pasada misión de observadores europeos de groseros colonialistas, luego de que ésta calificara de arbitraria y anticonstitucional la inhabilitación de políticos opositores. Ahora pasamos a Centroamérica y el Caribe, donde el Fondo Monetario Internacional considera que la economía de Panamá ya no crecerá 7.5% como el año pasado, sino un 2.5%. La agencia Reuters explicó que esto se debería al cierre de la mina de cobre que manejaba la empresa canadiense First Quantum Minerals. En otras notas, la misma agencia informó que el gobierno panameño pidió a la empresa canadiense de suspender su programa de visitas para la población. El gobierno también anunció que el costo para cerrar la mina ascenderá a $800 millones y que está buscando cómo financiar esta operación sin recurrir al presupuesto nacional. El martes, AP informó que el expresidente Ricardo Martinelli ya no participará en las elecciones presidenciales de mayo. Su lugar lo ocupará su compañero de fórmula y antiguo ministro de Relaciones Exteriores, José Raúl Mulino. Martinelli, sobre quien pende una condena de 10 años por corrupción, se encuentra refugiado en la Embajada de Nicaragua y asegura que todo se trata de una persecución política en su contra.
Varios medios informaron durante la semana del descubrimiento de una tumba prehispánica en la provincia de Coclé, en el centro de Panamá. Se trataría de un personaje que habría ostentado su alta jerarquía alrededor del año 700 de nuestra era. En la tumba, conocida como N9, los arqueólogos encontraron una gran cantidad de piezas de oro y los restos de otras personas que habrían sido sacrificadas. En los entierros de esas épocas, los especialistas han encontrado de 8 a 32 personas acompañando a los difuntos poderosos, precisó en su nota la BBC. Prensa Latina publicó el martes un resumen de la reunión del gobierno cubano con diversos sectores empresariales de la isla. Según la nota, estuvieron presentes el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero. Ante el persistente incumplimiento en la producción de alimentos y exportación de bienes y servicios, como indica la nota, el jefe de gobierno recordó a todos los sectores que debieron planificar considerando un endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos. En otro tema, Granma desmintió que el gobierno cubano hubiera solicitado leche donada como informaron los medios la semana pasada. Según el vocero oficial, la leche la compró el gobierno cubano y solicitó el acompañamiento del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para evitar el bloqueo económico que sufre la isla. El portavoz explicó que Cuba pagó en efectivo y de inmediato a países proveedores como Canadá y Brasil, entre otros. Y el miércoles, Reuters señaló el endurecimiento del bloqueo contra Cuba como una de las causas de los problemas por los que atraviesa la isla y que le dificulta mantener su infraestructura energética. Finalmente, el viernes, el vocero oficial Granma publicó una nota a nombre del presidente de Cuba para informar que el anterior ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, es sujeto de una investigación por parte del Ministerio del Interior. El martes, Prensa Latina informó que República Dominicana suspendió los vuelos hacia Haití, y el miércoles CNN citó al ministro de Defensa dominicano, Carlos Díaz Morfa, quien aseguró que ha reforzado la seguridad en la frontera con el país que comparte la isla. Recordemos que este fin de semana recrudeció la ola de violencia en Haití y más de 3.500 prisioneros se encuentran en calidad de fugados. República Dominicana y Haití comparten la isla conocida como La Española. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tuvo la palabra el miércoles en el juicio que le sigue la Fiscalía de Nueva York en Estados Unidos por narcotráfico. El exmandatario insistió en su inocencia durante su presencia en el estrado y mencionó todas las acciones que realizó durante su gobierno en el combate contra el narcotráfico. Y el viernes, el jurado, en forma unánime, lo declaró culpable. Hernández abandonó la sala afirmando su inocencia. El domingo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su partido ganó 43 de las 44 alcaldías que se disputaron en las elecciones municipales del domingo. Fiel a su estilo, lo hizo antes que la autoridad electoral se pronunciara al respecto. En su nota, Deutsche Welle, con información de AFP y EFE, explicó que en El Salvador, antes de estas elecciones, 262 municipios renovaban dirigencias a través del voto popular, pero el gobierno de Bukele redujo el número de municipios a 44. A mediados de la semana, los medios informaron que la Organización de Estados Americanos señaló que en estas elecciones municipales participaron menos del 30% de los votantes, y Deutsche Welle publicó que Reporteros Sin Fronteras condenó las 319 agresiones que la prensa salvadoreña sufrió en las últimas elecciones presidenciales y municipales. Y llegamos al norte, donde en México, el lunes AP publicó una nota para asegurar que una mujer será la próxima presidenta, ya sea la oficialista Claudia Sheinbaum o la opositora Xóchitl Gálvez. Al tercer candidato del joven Movimiento Ciudadano no le da opción. Para AP son 5 los puntos clave en las próximas elecciones mexicanas: migración, economía, combate al narcotráfico, populismo y sobrevivencia de la democracia. El martes, Deutsche Welle informó
que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, luego de que éste señalara preocupación por los altos niveles de violencia que rodean las elecciones en México. Según López Obrador, las palabras del funcionario de la ONU forman parte de una campaña de desinformación para hacer creer que hay violencia en el país. Deutsche Welle especificó en su nota que en estas elecciones va un 20% más de asesinatos que en las elecciones pasadas. El miércoles, Reuters informó que un grupo de estudiantes destruyó las puertas del Palacio Nacional justo cuando el mandatario mexicano brindaba una de sus matutinas conferencias de prensa. Los estudiantes piden esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en 2014. Y para terminar, pasamos al dato de la semana, que dice que las cumbres más altas de América se encuentran en la región de los Andes entre Argentina y Chile. Con 6.960 metros sobre el nivel del mar, la cumbre de Aconcagua es la más alta de América y se ubica en Argentina. Le sigue el nevado Ojos de Salado, cuya cumbre, a 6.893 metros, la comparten Chile y Argentina. Y en Argentina, Monte Pisis, en la provincia de La Rioja, alcanza los 6.793 metros sobre el nivel del mar. El Monte Everest, entre China y Nepal, es la cumbre más alta del mundo con 8.848 metros sobre el nivel del mar. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido de sur a norte, desde el oeste de la isla de Montreal, y con temperaturas un poco más primaverales nos despedimos y les decimos hasta la próxima.